Hola, mi nombre es Mauricio Giraldo, agente de seguros con Horizons Insurance. Decidí hacer este email para simplemente para responder algunas preguntas básicas con relación al Medicare, ya que estamos a punto de entrar en el año o en el periodo de inscripción anual, el cual comienza en octubre 15 y termina en diciembre 7. Hay muchas preguntas, mucha confusión, aunque haya mucha información por medio del Medicare o del CMS o de la agencia de salud y del Social Security que le manda a las personas. Eso crea demasiada confusión por todas las propagandas que les llegan por correo, las llamadas, por televisión, etcétera. Entonces voy a hacer un video bien rapidito solamente explicando las partes básicas del Medicare, ¿ok? Lo más importante es entender que el Medicare es para personas que cumplen 65 años, mayores de 65 años, o algunas excepciones de personas que tengan algunas enfermedades como enfermedades crónicas de los riñones y otras enfermedades crónicas, eh, los cuales pueden calificar si son menos de 65 años. Por la mayoría, en su mayoría de los casos, es siempre mayores de 65 años. Entonces, si tienes 64 años y medio o a punto de cumplir los 65, ya tienes que empezar a hacer las primeras, digamos, movimientos para poder inscribirte a un plan de Medicare. El plan de Medicare, si te inscribes en esos meses anteriores, empezaría a ser efectivo a partir del primer día que cumples, el primer día del mes que cumples 65 años. Normalmente las inscripciones empiezan 3 meses antes de esa fecha. Entonces, si estás en ese periodo, ya puedes empezar a ir o a inscribirte en la parte B de Medicare. Normalmente el Medicare tiene parte A y B. La A mayormente se hace automática si tienes los créditos suficientes o años de trabajo suficientes para tener los créditos para ser elegible. Esa parte se hace automática cuando cumple 65. La parte B no es automática y tiene que ser un requisito o un, ¿cómo se dice? Como un procedimiento que ustedes deben empezar. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a escribir automáticamente. Si ustedes, digamos, tienen un seguro individual, van a recibir notificaciones de Obamacare, de su seguro, de que ya tiene que empezar a aplicar para Obamacare, perdón, para Medicare. Normalmente, si tiene seguro por su empleador, puede continuar sin ningún problema, siempre y cuando el empleador ofrezca esa cobertura y el empleador tenga más de 20 empleados, puede continuar con él sin ningún problema con la cobertura del empleador hasta que decida no trabajar más con ellos. En ese momento entonces puede hacer la inscripción a Medicare. Pero si usted decide que en vez de inscribirse al Medicare quiere continuar con la cobertura de ellos, no hay ningún problema y no hay ninguna penalidad. Lo importante es que tenga esa cobertura y que tenga la cobertura de remedios para que no haya ninguna penalidad. Entonces, es importante eso, pero si usted decide inscribirse para Medicare cuando cumpla los 65, tranquilamente puede acabar la inscripción al plan del empleador y empezar con Medicare, ¿ok? Entonces, la parte A, como le digo, es normalmente automático si tiene los créditos suficientes, que son normalmente 10 años de trabajo aquí en los Estados Unidos y cotizando para el Social Security. Y la parte B, entonces, es algo voluntario, debe inscribirse, se puede hacer la inscripción por el website de medicare.gov o yendo a una oficina del Social Security, se inscribe y esta parte normalmente o en su mayoría les va a costar para este año aproximadamente $170 al mes. Eso es en el 2022. En el 2023 va a bajar un poco a 164,90. Eso es para cuando digo la mayoría de personas porque si estás en un rango de ingresos que es más alto, hay unos rangos específicos que si estás por encima de esos rangos, ya si eres casado, soltera, tienen diferentes rangos, pero si estás por encima de ellos, te van a cobrar una penalidad por ganar más dinero de lo que, digamos, del promedio de las personas. La mayoría de gente paga los 164,90 o $170. Entonces eso es lo que te van a cobrar mensualmente. Si estás recibiendo cheque de retiro, te lo descuentan de tu cheque y te toca pagar esa cantidad. Eso es simplemente al gobierno. Y entonces en ese momento que te inscribes en la parte A y parte B, ya tienes dos opciones. Las dos opciones son sencillas. Cuando te inscribes al Social y ya tienes al Medicare y tienes la parte A y parte B, tienes lo que se llama el Medicare Original o el Medicare original, Original Medicare.
en ese momento, digamos, no estás cubierto totalmente. Hay unos gaps que tienes en las coberturas que son bastante altos, pero si decides dejarlo así, lo puedes dejar. Mucha gente antes no ve la razón por qué, pero lo dejaba así. Y si terminabas en un hospital o terminabas utilizando los servicios, terminabas con unos o recibiendo unas cuentas muy altas. Entonces, esos espacios de cobertura o esos procedimientos que no eran cubiertos o que no son cubiertos, se pueden cubrir de dos formas. Uno es a través de un Medicare Advantage Plan y lo otro es a través de un Medicare Supplement. El Medicare Advantage en su mayoría son planes HMOs, también hay PPOs, pero en su mayoría son planes HMOs que no tienen ningún costo o el costo es cero y tienen muchos beneficios. La contraparte de eso es que solamente estás limitado a la red que te ofrezca la compañía de seguros. Si te vas por Humana, si te vas por United Healthcare, por AFMED, Aetna, en fin, hay montones de compañías ahí afuera que te ofrecen esa cobertura y la mayoría de planes es cero. Esos planes tienen beneficios adicionales como cobertura dental, cobertura de visión, membresía a los gimnasios, un programa que se llama Silver Sneakers. También tiene beneficios te recibes comida en caso de que te operen, tienes podólogos, doctores para el oído, en fin, te dan muchos otros beneficios. Vuelvo, repito, la contraparte es que siempre tienes que ir a doctores dentro de la red, no te va a cubrir fuera de la red. Entonces es una opción, mucha gente, eso es una opción que está siendo más común últimamente, mucha gente se mete en esos planes y es una cobertura demasiado, demasiado buena. Tiene normalmente buenos hospitales, buenos doctores, la cobertura tiene cobertura de drogas incluido en el plan y todo esto de visión y dental lo hace bien atractivo. Especialmente atractivo cuando también eres, además de ser elegible para Medicare, también eres elegible para Medicaid. Es una gran diferencia entre Medicare y Medicaid. Medicare es para personas de 65 años en su mayoría. Medicaid es para personas de recursos bajos. Entonces, si tienes más de 65 años y tus recursos son menores a ciertos límites que ellos imponen, puede que sea elegible para Medicare y Medicaid. En esos casos, eso se llama Dual Eligibility, y en esos casos tienes muchos más beneficios. Normalmente los copagos son cero, te cubren el costo de la parte B, que son los $170, te lo cubre el mismo estado o el programa de Medicaid. Tienes en muchos casos tarjetas para recibir alimentos. En fin, tiene cobertura mucho más grande que si solamente tuvieras Medicare. Entonces, por ese lado estás muy bien cubierto y si eres una persona que vive, digamos en el caso aquí local, si vives y trabajas o si solamente vives en en el sur de la Florida, tienes acceso a los mejores hospitales, a una red de doctores muy amplia y a los otros beneficios que acabamos de mencionar. Entonces, es una muy buena opción. Esa es la parte, digamos, la opción número 1. La opción 2 es el Medicare Supplement. El Medicare Supplement lo que es un plan que va por encima del Medicare y te cubre todas las falencias o todos los beneficios que no están cubiertos por Medicare, como los deducibles, como los copagos que tiene el Medicare, te los va cubriendo. Lo único es que cuando tienes ese tipo de seguro, tienes una red abierta, mejor dicho, no tienes red. Siempre y cuando los doctores o los hospitales, los proveedores, reciban Medicare, eres bienvenido ahí, lo puedes utilizar, dependiendo del plan que escojas. Normalmente el mejor plan de todos hace poquito era el plan F, ese ya no está disponible, pero ahora es el plan G, el plan G de todos los suplementos. Es lo más completo posible. Si te vas con ese plan, no te toca pagar sino un deducible de aproximadamente $200, un poquito más al año, y después que cubras eso, todo está cubierto. No tienes que pagar copagos, no vas a recibir claims. Esos seguros son, digamos, como los Cadillacs de los seguros. Lo único es que ese sí tiene un costo. Y el costo de ese plan va a tener un promedio de aproximadamente de $250 a $300 al mes. Si tienes 65 años, va aumentando a medida que eres mayor, que tienes más años. Pero para las personas que se están inscribiendo apenas ahora para el Medicare, esos son los costos, entre $250 y $300.
Como les digo, es una opción muy buena. Eso es para alguien que quiera tener acceso a doctores en todo el territorio americano. Pueden ir a verse con cualquier doctor siempre y cuando reciban Medicare. Entonces, esta opción es muy interesante en cuanto a eso, pero hay que complementarla con otras cosas más. Por ejemplo, la parte de remedios no tiene, entonces toca escoger un plan de remedios adicional de la parte D. Esos planes pueden oscilar entre $12 al mes y se pueden ir hasta 100, $150. Es como el rango, un rango muy grande. Y eso básicamente, ese plan lo debes escoger de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la lista de remedios que uses. Hay herramientas donde puedes entrar en el mismo Medicare.gov para ver cuáles son los mejores planes que cubran tu lista de remedios. Eso es algo con lo que nosotros ayudamos también. Entonces, ese es el segundo plan. Normalmente esos beneficios o esos planes de Medicare Supplement no tienen cobertura dental ni de visión. Entonces no son tan completos como al Medicare Advantage, pero como les digo, la contraparte es que se te abre las opciones. Puedes ir a cualquier doctor en todo el territorio americano. eh, para aquellas personas que tienen alguna situación médica y que tienen sus especialistas y que quieren tener las opciones abiertas, esa es la mejor opción. Lo único es que normalmente las personas que escogen esos planes son personas que tienen más poder de pagar o que tienen más un budget, un presupuesto más alto y tienen la capacidad de pagar esos planes, porque ese plan, como les dije anteriormente, no es solamente pagar los 170, pero entonces además se paga los 250 o $300 del supplement. Después se le pone el plan de remedios que les puede costar entre 12 o $100, un promedio, digamos, de $50. Y además, después de eso, también puedes tener un plan dental y de visión, si lo quieres tener. Entonces, todo eso va aumentando los costos. Pero si lo puedes pagar, es una opción espectacular. Tienes acceso a los mejores doctores, a los mejores proveedores. Mucha gente lo hace, pero normalmente es la decisión final se hace debido al poder que tengas de pagar esos planes. Entonces, con estas dos opciones son las mejores o las opciones que tienes para cubrirte de esos huecos que te deja el Medicare, pero una vez escojas una de ellas, estás súper bien cubierto. Entonces, lo más importante, o digamos, los puntos a tener en cuenta para saber por qué lado irse, primero es el poder de compra que tengas, eso es uno. Lo segundo es tus necesidades médicas, si tu doctor es un doctor local, realmente estás bien de salud, no lo utilizas mucho y tienes a tus doctores dentro de la red y a tus hospitales que quieras disponibles, puede ser una opción buena de irte por el Medicare Advantage, la más barata y digamos bien completa. Ahora, si tienes condiciones o simplemente quieres tener las opciones abiertas en caso de que desarrolles alguna enfermedad o algo así, te puedas ir a ver a un doctor en New York o en California o en Georgia, donde quieras, el Medicare Supplement sería la otra opción a ir. Entonces, es simplemente muy importante que te asesores de alguien que te sepa, eh, digamos, dirigir a la mejor opción posible para ver cuál de las opciones cubre tus necesidades. La otra cosa importante es que, por ejemplo, para el Medicare Supplement, en el momento que cumples 65 años, esa es una opción que puedes entrar a este tipo de planes sin ningún tipo de preguntas médicas. Puedes estar súper enfermo, puedes tener todas las preexistencias posibles, pero si estás entrando en ese periodo, cuando cumples los 65 años y acabas de ser elegible para la parte B, puedes entrar sin ningún problema. Después, si ese periodo ya pasa y no coges la oportunidad de entrar a ese plan y después, digamos, de los años te metes en un plan Medicare Advantage y después de los años quieres entrar en un plan Medicare Supplement, ahí tienes que pasar por underwriting o ya te empiezan a hacer preguntas médicas y puede que te rechacen. Entonces, es esa parte la importante a tener en cuenta cuando cumple los 65, de que esa es una oportunidad que tienes para entrar sin ningún problema de las preexistencias médicas. Como ven, hay muchas variables en esto de Medicare. Lo más importante, asesórate. Los costos, digamos, o lo que te puede costar una asesoría de esas por medio mío o por medio de cualquier agente que esté licenciado en tu estado o en tu condado, bueno, en tu estado, es cero.
y realmente la mejor forma de ir porque nosotros sabemos qué es lo que tenemos que preguntar y cómo te podemos poner el mejor plan posible. No tengas, digamos, para qué coger riesgos o simplemente irte solo y escoger el mejor plan posible que sepas si realmente no eres un experto en planes de salud, no sabes las partes importantes, no sabes qué vas a terminar pagando, no sabes si vas a poder ir a ver tus doctores o no. Entonces aprovecha esta ayuda, esa consultoría que nosotros como agente damos para que simplemente te metas al mejor plan. Recuérdate que los planes se pueden cambiar todos los años, entonces puedes entrar con ese plan el primer año, si no te sirve lo puedes cambiar al segundo y eso todo lo hacemos nosotros año a año para confirmar y para asegurarnos de que tenga la mejor cobertura posible. Entonces ese es el mensaje principal. Medicare es un plan espectacular, tengan acceso a él, puede ser muy confuso al principio, pero si te dejas llevar y te dejas asesorar de un agente licenciado como yo, te va a hacer el proceso mucho más fácil. Cualquier cosita estamos aquí para servirles. Espero que esto haya aclarado un poquito la información o las dudas que tengas. Igual, cualquier cosa es solo contactarnos y podemos responderte cualquier pregunta adicional. Espero que les haya gustado. Gracias.